This meeting is being recorded. Desde el año 1997. Desde entonces, pues bueno, ha evolucionado la epidemia, ha evolucionado la sociedad, hemos crecido, nos hemos hecho mayores y han pasado muchas cosas. Y las necesidades, desde luego, no son las mismas que había antes que las que son ahora o las que tenemos ahora las personas que vivimos con VIH. Este proyecto pues, nace con la necesidad de dar respuesta a esas nuevas necesidades que tienen las personas con el VIH, sobre todo aquellas que se van haciendo mayores. Todavía hay muchos gaps, muchas preguntas sin resolver y sin responder que tienen que ver con el proceso que estamos viviendo de envejecimiento. Es como un libro abierto que todavía no se ha escrito. Hemos ido superando capítulos, pero quedan todavía algunos capítulos por escribir. Y el objetivo de este proyecto era ese, adentrarnos en estas nuevas preguntas, estos nuevos interrogantes que tenemos las personas con VIH que nos estamos haciendo mayores. Pero antes de proseguir, quisiera presentaros al resto de personas que forman parte de este proyecto y que son miembros de GTT también, y otros que son colaboradores y otros que son voluntarios. En primer lugar, os presento a los que forman parte del equipo de GTT. Aquí están mis compañeros José Fley. Hola, buenas. Y Daniel Santa Isabel. Hola a todos. Que son, junto conmigo, coordinadores de la entidad. También tenemos a Neus Peracaula. Neus, hola. Bueno, está por ahí. No sé si... Hola, buenas tardes a todos. Ella es la gerente de GTT y que ha tenido un papel muy importante en el diseño de este proyecto. Luego contamos con personas y entidades que son colaboradoras y tenemos aquí a Miguel Ángel Ramiro, que quizá muchos de vosotras y vosotros lo conocéis porque es una persona muy importante, es académico, es profesor de Derecho en la Universidad de Alcalá, pero además también es el motor, es el alma mater de Clínica Legal, que es esta entidad que forma parte de la Universidad de Alcalá, que trabaja en el ámbito de la alfabetización legal, de la promoción de los derechos y que han desarrollado un papel fundamental en España, sobre todo introduciendo la respuesta basada en derechos en el VIH. Siempre están para recordarnos que no se puede entender el VIH si no se tiene en cuenta ese enfoque basado en los derechos. Y luego tenemos, bueno, Miguel Ángel, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Juanse, gracias por la presentación. Y luego tenemos a dos personas que son muy importantes para nosotros, que son dos voluntarias de GTT que forman parte también de la Universidad de Alcalá, son dos estudiantes. Están haciendo el máster universitario de Protección Internacional de Derechos Humanos y nos parecía que era muy interesante incorporarlas para que pudiera estar también la voz de las personas que están actualmente trabajando en derechos humanos, pero además están formando, y para que pudieran dar esa visión más profesional y desde sus conocimientos académicos sobre aquellas cuestiones que os puedan interesar y que desde luego nosotros, por ejemplo, no sabríamos responder a lo mejor porque no es nuestra especialidad. Entonces, todo este equipo hemos creado este proyecto que se llama Derechos, Envejecimiento y VIH y que es un proyecto de capacitación en derechos civiles, políticos y sociales y dirigidos a personas mayores con el VIH. Y quizás os estéis preguntando que por qué se nos ha ocurrido hacer un proyecto de estas características. Pues bueno, tampoco es muy difícil darse cuenta de por qué lo hemos hecho. Como todos sabéis, la respuesta al VIH ha ido evolucionando a lo largo desde sus inicios y claramente a lo largo de esas etapas que ha tenido la epidemia se ha dado una respuesta distinta en función de las necesidades que había en el momento. En la primera época, os seguro que los acordáis muchos de vosotros porque la habéis vivido en persona, hubo mucho interés en
la respuesta clínica, evidentemente, porque no había tratamiento y la gente fallecía. Y fue una respuesta muy triste, dramática, con mucho estigma y también con una gran necesidad de salvar a las personas porque morían pues en un plazo muy breve de tiempo. Una vez que llegaron poco a poco los tratamientos, primero sabéis que fueron tratamientos en monoterapia que no eran eficaces, pues fue cambiando también esa respuesta, hasta que llega el año 96 en el que aparece el tratamiento antirretroviral de gran actividad a la carga y ya fue un cambio muy radical en la respuesta que se dio. ¿Por qué? Porque por primera vez se tenía un tratamiento que permitía reducir absolutamente la morbilidad, es decir, la enfermedad asociada al SIDA, pero también la mortalidad. Y con eso llega también una esperanza renovada en un aumento de la supervivencia. Las personas pues dejan de fallecer, pero también a cambio tienen que tomar tratamientos que son muy tóxicos, tratamientos con una posología muy complicada, con muchas tomas al día y con un número de pastillas muy elevada y con una toxicidad también que no solo se siente en el momento, sino que tiene implicaciones a largo plazo. Y también hay otro fenómeno importante en ese momento, es que se observa que las personas dejan de morir. Dejan de morir, pero de SIDA empiezan a fallecer de otras enfermedades, y entre ellas una que era muy asociada al VIH, porque compartían ambas, eran dos infecciones virales y compartían rutas similares de transmisión, que era la hepatitis C. Es decir, cuando se había estabilizado ya las personas, tenían el VIH bajo control, llega el problema de la hepatitis C. Y los primeros años de la llegada de Targa se caracterizaron básicamente por eso, por un gran estigma, porque además de discriminación no se permitía a las personas coinfectadas acceder al trasplante hepático, que también os acordaréis, hasta que no se puso en marcha un protocolo por primera vez que permitían a través de un protocolo clínico evaluar el uso del trasplante en personas con VIH, pues mientras era imposible. Y con esto, conforme fue avanzando y evolucionando la terapia antirretroviral, llegamos a lo que ahora se conoce por la era de la cronicidad, en la que la terapia antirretroviral ha evolucionado muchísimo. Esas terapias del principio que eran tan tóxicas, tan complicadas, se han simplificado muchísimo, tanto en el número de tomas como en el número de comprimidos, hasta el punto de que este año, por primera vez en España, se va a tener acceso, como sabéis, a fármacos que ya no serán orales, sino que serán fármacos inyectados, ¿no? Entonces, todo esto ha hecho que haya aumentado la supervivencia de las personas, pero en esta etapa de la cronicidad, el VIH se ha cronificado, observamos que las personas, al vivir más tiempo, pues empiezan a desarrollar otras enfermedades que son enfermedades asociadas a la edad. Enfermedades que sufren todas las personas en mayor o menor medida en un momento de sus vidas. Pero lo que pasa es que en el ámbito del VIH las personas las empezamos a desarrollar antes, con una frecuencia de 10 años antes, porque se produce un fenómeno de envejecimiento prematuro. Y este envejecimiento prematuro se suele utilizar el umbral de los 50 años como para decir que una persona ya es una persona mayor, cuando una persona de la población general sería los 65 años, es decir, que se avanzan todos los procesos clínicos relacionados con el envejecimiento. Y esto parece ser, hay diferentes razones, pero una es debido al envejecimiento del sistema inmunitario. Es decir, las personas con VIH tienen una cosa que se llama inmunosenescencia, que sería un proceso de envejecimiento del sistema inmunitario similar al que tienen las personas mayores de la población general. ¿Qué pasa? Que a lo largo de toda esta historia que conocéis y que os he explicado, hay un denominador común que se ha mantenido como muy estable. Es decir, ha habido una gran respuesta médica, una gran respuesta clínica que se ha resuelto bastante bien, y a la vista está que las personas con VIH han ganado en supervivencia, en esperanza de vida, pero no ha sido libre de enfermedad. Y luego tenemos otra cosa, que es la respuesta social, es decir, no han ido de la mano esa respuesta clínica a la respuesta social. Y todavía hoy vemos que el estigma y la discriminación es un gran tema que tenemos que hacer frente las personas que vivimos con el VIH.
Y aunque se han dado pasos importantes, porque es obvio que se han conseguido, además, en los últimos años, cosas que, aunque son pequeñas, suponen pasos de gigante, todavía queda mucho camino por hacer. Entonces, teniendo en cuenta que las personas con el VIH se han hecho mayores, perdonad, que os estoy... Teniendo en cuenta que las personas con el VIH se han hecho mayores, cada vez hay un interés mayor. No sé si veis la presentación, sí. No sé, cada vez hay un interés mayor en que, como ya no hay que controlar el VIH, porque ya tenemos bueno, tenemos que seguir controlando, obviamente, pero como ya el tratamiento ya no es un problema, porque se ha alcanzado una alta tasa de eficacia y se puede controlar a las personas con un tratamiento que se tolera bastante bien, ahora hay que poner el foco en otros aspectos que suponen, pues, un deterioro de la calidad de vida de las personas con el VIH, que es todo lo que tiene que ver con el manejo de estas otras enfermedades, que son las comorbilidades, las enfermedades asociadas a la edad. Entonces, por lo tanto, desde hace un tiempo, la Organización Mundial de la Salud, junto con UNSIDAS, han puesto como objetivo que las personas con VIH mejoren su calidad de vida. Esa sería la respuesta final, es decir, el objetivo que tendríamos que alcanzar todos sería mejorar la calidad de vida de las personas con VIH, porque se entiende que ya el control del VIH, cuando hay un tratamiento, es fácil de conseguir, al menos en aquellos países en los que más o menos funciona. Siempre hay pacientes que va a costar más o menos, pero es un objetivo alcanzable, controlar el VIH. La calidad de vida es un problema realmente, siempre que se ha comparado la calidad de vida de la población general con la de las personas con VIH, siempre los resultados son peores en las personas con el VIH por toda una serie de circunstancias. Entonces, el objetivo es mejorar esa calidad de vida. Y uno de los aspectos que habría que mejorar es, para alcanzar una buena calidad de vida, es reducir o eliminar el estigma y la discriminación asociados al VIH. Y ese también es un gran tema. Sabéis que se han puesto como objetivo el año 2030 para conseguir esta ambiciosa meta, que es que en ese año deje de ser el VIH un problema de salud pública global. Es muy ambicioso, pero hay que intentarlo. Algunos países ya están en línea de poder hacerlo, otros van a ir mucho más allá del 2030, obviamente, porque aquí es difícil conseguir este tema si no hay un compromiso firme por todas las partes de los actores implicados, entre ellos la industria farmacéutica, que tienen que garantizar que los tratamientos lleguen a todas aquellas personas con VIH que lo necesiten. Y no siempre es fácil conseguir eso. Entonces, nosotros nos habíamos propuesto pues, este objetivo, trabajar en esa línea de mejorar la calidad de vida de las personas con el VIH, porque existe todavía, de las personas mayores con el VIH, porque existe todavía ese estigma y discriminación que deteriora su calidad de vida. Pero luego también estuvimos pensando que las personas que son mayores tienen un estigma similar al que sufrimos las personas con el VIH, que ambos procesos comparten muchas cosas, que tienen puntos de unión muy interesantes. Y nos hicimos la pregunta de ¿qué pasaría si sumamos el estigma del VIH al estigma asociado al envejecimiento? No sé si habéis oído hablar de lo que el término edadismo, que es la discriminación asociada a la edad, ¿no? Pues ¿qué pasaría si juntamos el edadismo a la xerofobia? ¿La unión de las dos cosas sería mayor o pesaría más la xerofobia que el edadismo? Pues todas esas cosas no las sabemos, porque realmente es, como os decía, una historia que está por escribir. Más de la mitad de las personas con el VIH hoy en día en España tienen 50 años y un buen número de ellas ya tiene los 65 años. Esto significa que a lo mejor hasta ahora han tenido vidas bastante autónomas y ojalá que así sea todo el resto de sus vidas, pero hay otras que probablemente vayan a tener que necesitar a partir de ahora mayor ayuda. Van a necesitar otros recursos porque no van a poder valerse por sí mismas. Y es posible que pueda aumentar las situaciones de discriminación, ya sea por xerofobia, ya sea por edadismo o bien por la suma de las dos. Entonces es muy importante
que las personas con el VIH mayores, que van a enfrentarse ahora a una nueva situación, pues que sean capaces de conocer cuáles son sus derechos, identificarlos y que sean capaces también de poder reivindicarlos y resarcirlos en caso de que sean vulnerados. No sé si conocéis esto, pero lo quería traer aquí para que veáis. Esto es sacado de un estudio, que es un estudio muy bonito, que empezó a hacer SEISIDA, pero que luego lo ha retomado CESIDA, que es un estudio que se hace a la población española para conocer su actitud hacia las personas que vivimos con el VIH. Lo que tiene de especial que es un estudio longitudinal, es decir, que se va haciendo a lo largo del tiempo para conocer estas mismas variables. Siempre se pregunta por lo mismo, cómo van evolucionando con el tiempo, es decir, ¿qué actitud tiene la población española respecto a las personas que vivimos con VIH a lo largo de este tiempo? Y cómo van cambiando esas variables y de qué dependen esos cambios. Yo os he querido coger solo 3 datos, esos que tenéis ahí en la pantalla, porque me parece interesante. El estudio, la conclusión a la que llega es que a lo largo de estos diferentes momentos, en la medición que ha sido 2008, 2012 y 2021, en las diferentes variables que se han medido, se observan que hay aspectos positivos, que van mejorando todas aquellas actitudes discriminatorias de la población general hacia las personas que vivimos con el VIH. En general hay aspectos favorables, es decir, hay un cambio de actitud que creo que es de agradecer. Bueno, al final pues las personas son permeables y aprenden, y hay una educación y la cosa va cambiando. Pero hay un porcentaje de la población que es un poco recalcitrante y que todavía se aferra pues, a ideas del pasado, ¿no? Y siguen teniendo actitudes discriminatorias hacia las personas que vivimos con el VIH. Por ejemplo, cuando se les preguntó sobre ciertas actitudes discriminatorias, políticas discriminatorias, por ejemplo, que si una ley debería obligar a que en ciertos lugares las personas con el VIH estuvieran separadas para proteger la salud pública, esto, que nadie crea, esto en España no existe, pero es una hipotética ley discriminatoria. Fijaos, en el año 2008 un 20% respondió que estaba de acuerdo con esto, que deberían las personas con el VIH estar separadas, ¿no?, para proteger la salud pública. Pues este porcentaje se ha descendido hasta el 7,6%. Es decir, eso pues se valora, yo creo que hay que valorarlo positivamente. Otro aspecto también de ley discriminatoria, ¿no? Los nombres de las personas con el VIH o el SIDA deberían hacerse públicos para que la gente que quisiera pudiera evitarlas. Pues de nuevo vemos también que hay un descenso pues muy importante, ¿no? Un 18,1% en 2008 pasó a un 5,5% en 2021. Sin embargo, incluso ha aumentado el porcentaje de personas que nunca tendrían una relación con una persona con el VIH. Este porcentaje en el año 2008 era de casi un 19%, en el 2012 pasó a ser de un 8,2% y en el 2021 pasó a ser un 10,3%, es decir, que poco, pero subió el porcentaje. Y a lo mejor os puede parecer que era una muestra era representativa de la sociedad española y os puede parecer que un 10,3% pues es poco. Pero no es tan poco, en realidad, son como 4,5 millones de personas que no tendrían nunca un acercamiento, una relación con una persona con el VIH. Y las variables que se asocian a tener esta actitud de no querer tener una relación con una persona con VIH, básicamente es el miedo que se tiene al VIH, es decir, esa desinformación que hay, esa desactualización de lo que significa vivir con el VIH en la actualidad, que tienen muchas personas y que al tener ese miedo crean que todavía es una enfermedad muy grave. Es decir, tienen la enfermedad estereotipada y consideran que es similar a como era en los años 80. Luego también el hecho de no conocer también a nadie que tenga VIH es un factor, una variable que está relacionada con tener pues estos pensamientos, ¿no?
Y también, por último, unas falsas creencias. Creer que el VIH se transmite de forma muy fácil en un encuentro casual, por ejemplo. Pues imaginaros, dando un abrazo a alguien o compartiendo un vaso o cosas así, ¿no? Que todos pues, sabemos que no se transmite, ¿no? El VIH sabemos perfectamente las vías de transmisión, pero hay gente que todavía no lo sabe. Por ejemplo, en este estudio había todavía un porcentaje importante de gente que consideraba que el VIH se transmitía a través de una picada de un mosquito. Ojo, que esto quiere decir que tenemos que incidir en una serie de cosas, sobre todo en los más jóvenes, para que eliminar esta discriminación y estos estereotipos y estas creencias erróneas que existen todavía acerca del VIH. En cuanto al edadismo, yo creo, y a la discriminación que hay hacia no solo las personas mayores en general, sino hacia muchas minorías, yo creo que se ha puesto o ha sido muy patente con el caso de la COVID. Y de hecho se han hecho muchos estudios que han confirmado esto, ¿no? Estas actitudes discriminatorias que además se dan sobre todo en personas muy jóvenes. Pues entonces, sumando ambas cosas, pues quisimos hacer esto, ¿no? Un estudio que sirviera para visibilizar la existencia del estigma, que las personas con el VIH mayores pudieran conocer cuáles son sus derechos, para que pudieran defenderlos ante cualquier situación que pueda darse a partir de ahora en su interrelación pues, con el mundo sanitario, con el mundo social, con el mundo laboral, con el mundo comunitario, vamos, con toda su existencia, ¿no? En su vida cotidiana. Y por último, creemos que eso es acorde con la forma que nosotros tenemos de pensar o que creemos que es por donde deberían ir los tiros, ¿no? En los procesos de empoderamiento. Creemos que las personas y las comunidades deben empoderarse para que tengan un mayor control sobre su salud o sobre sus vidas. Y por ello creemos que es muy importante esos procesos de alfabetización, tanto alfabetización en salud, que es lo que haríamos, por ejemplo, en GTT, que tratamos de capacitar a las personas, proporcionándoles conocimientos y habilidades y actitudes para que puedan tener un mayor control sobre su salud, sobre pues el manejo de su enfermedad o la relación con el sistema sanitario, con la relación con sus médicos. Pero también creemos firmemente que en una enfermedad como el VIH también las personas se tienen que alfabetizar en aspectos legales, ¿no? Que es lo que haría Clínica Legal, que no es otra cosa más que pues, proporcionarles también información, conocimientos, para que puedan tener un mayor control sobre todos aquellos temas que tengan que ver con aspectos legales y que son muchos, que pueden llegar a ser muchos en el ámbito del VIH. Por eso siempre la respuesta basada en derechos tiene que estar presente. Entonces, como este webinar, el de hoy, va a ser un poco introductorio y vamos a hablar también de uno de los derechos, me gustaría preguntarle a Miguel Ángel, ya que lo tenemos aquí, algo que él conoce muy bien, que es cómo se construye el estigma asociado o a la edad o al VIH. Te paso la palabra. Gracias, Juanse. Sí. Bueno, la verdad es que en la introducción que has hecho ya has tocado muchos puntos donde ya se pueden pues ver las piezas de cómo se va a construir este estigma en el que confluyen, por un lado, la cuestión de la edad y, por otro lado, la cuestión del VIH. A través de los casos de la clínica, en estos ya 10 años que llevamos en la clínica y hemos pues ya recibido un número, pues volumen bastante considerable de consultas, lo que nos hemos dado cuenta es que en muchas ocasiones hay una discriminación múltiple. Por un lado habría la discriminación basada en estado serológico, que ya sabéis que se acaba de introducir en la legislación española a través de la ley 15/2022, en el artículo 2.1 se incluye
el estado serológico como una causa diferente tanto de la enfermedad como de la discapacidad. Yo creo que esto es muy interesante destacarlo, porque, claro, las personas, gracias a la respuesta científico-médica o médica, ¿no?, que consiste en el acceso al tratamiento, las personas con VIH, pues no se le puede considerar en general que estén muchas de ellas enfermas, ni tan siquiera a veces cuando son mayores por razón de VIH. Pueden quizás estarlo por otros motivos, ¿no? Pero esa causa nueva específica, ¿no?, de la discriminación por el estado serológico es muy interesante. Insisto, como diferenciada de la enfermedad y diferenciada también de la discapacidad, ¿no? Porque hemos estado a veces batallando muchas veces para que los mecanismos antidiscriminatorios que tienen las personas con discapacidad pues se aplicaran a las personas con VIH. Pero ahora le añadimos una nueva situación, ¿no?, que es la edad, que es lo que señalaba antes Juanse, ¿no? Por un lado tenemos la discriminación, digamos, habitual, que es por el estado serológico, porque la persona tiene VIH, pero ahora además le añadimos el edadismo. El edadismo, que al final es una discriminación por razón de la edad. Y uno de los ámbitos donde lo vemos, y quizás luego haya tiempo de profundizar un poco más, es, por ejemplo, en las consultas que nos llegan cuando pues a una persona con VIH se le niega el acceso a una residencia de personas mayores, porque aparece ese requisito de no padecer, a mí no me gusta lo de padecer, pero bueno, aparece así, ¿no?, de no padecer una enfermedad infectocontagiosa. Entonces ahí, pues de repente te das cuenta que en ti confluyen dos situaciones. Por un lado, la sociedad te está, de alguna manera, apartando, te está impidiendo el ejercicio de la vida independiente, porque al final, como no hay ayudas sociales más allá de la institucionalización de la persona mayor, ¿no?, pues estás abocado incluso a perder tus raíces, ¿no? Es decir, porque muchas de las, al menos en la Comunidad de Madrid, muchas de las residencias están ubicadas fuera de la ciudad, ¿no? Están en el campo, cuando a lo mejor tú has sido, ¿no?, pues una persona que ha vivido toda su vida en el centro de la ciudad. Bueno, pues tienes estás sufriendo ese estigma, pero que las personas mayores hablar de estigma es un poco complicado, pero sí esa discriminación, esa minusvaloración que se da hacia las personas mayores, que hablaba también Adela Cortina sobre esto, y le añadimos ahora encima la cuestión del VIH. Yo creo que ahí pues confluyen, ¿no?, de alguna manera esas dos situaciones. Claro, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Que lo preguntaba Juanse. Bueno, pues que estoy discriminado. Es decir, voy a recibir un trato diferenciado que no está justificado. Y claro, aquí pues estoy sufriendo las dos discriminaciones. Es decir, estoy sufriendo por un lado la discriminación por ser mayor, la sociedad como que me aparta, ¿no?, como que ya no soy productivo y entonces pues me están separando de la sociedad, pero cuando voy a ir a la solución residencial me dicen que no puedo ir porque tengo VIH. Bueno, pues se va construyendo así. No se te oye, Juanse. Juanse, no se te oye. Escucha, Juanse. Juanse, no se te escucha. Tienes... Ah, que lo estoy intentando. Ah, vale. Que tampoco te veía. ¿Puedes, Juanse? ¿Y ahora?
Ahora sí. Vale. Ahora voy para atrás, perdonad. No. Decía que en esta diapositiva, que la conoces muy bien, la conoces muy bien porque la hemos trabajado alguna vez juntos, se explica las consecuencias, es decir, cómo se construyen, en este caso, el estigma asociado al VIH, las diferentes manifestaciones del estigma y las consecuencias que tiene, ¿no? Tanto como discriminación y también físicas o individuales y para la salud individual y para la salud pública, ¿no? ¿Podrías decirnos algo de esto? Sí, vamos a ver, es decir, estigma y discriminación están íntimamente relacionadas. Lo que ocurre es que el estigma tiene más digamos, una dimensión más sociológica. En la clínica, en la clínica legal, nosotros nos centramos en la idea de la discriminación porque es la que tiene una dimensión más jurídica, pero efectivamente, es decir, aquí podemos ver cómo se podría decir, ¿no?, que la discriminación afecta negativamente a tu salud, es decir, porque y hay estudios realizados que allí donde se han aprobado normas que protegen a las personas con VIH, aumenta el número de personas que conocen su estado serológico, ¿vale? Y que por lo tanto también aumenta el número de personas que tienen la carga viral indetectable. Claro, esto tiene consecuencias muy importantes, porque cuanto antes inicies el tratamiento antirretroviral, pues, cuanto antes sepas que tienes VIH, es decir, se reduce una de las lacras que hay, que son los diagnósticos tardíos, porque también se ha demostrado, ¿no?, que cuanto más, cuanto peor es la situación clínica en la que la persona comienza el tratamiento antirretroviral, pues bueno, luego es más, puede haber consecuencias clínicas peores, ¿no? Puede haber unos resultados en salud que son peores. Entonces, obviamente, lo que tenemos que hacer para la primera cuestión es garantizar. Yo creo que hay un derecho aquí fundamental que está en el artículo 18 de la Constitución, que, bueno, son dos derechos que están en el artículo 18 de la Constitución que son fundamentales, que es, por un lado, el derecho a la intimidad personal, que es uno de los derechos más preciados que vemos en las consultas que nos llegan a la clínica legal, pero por otro lado también el derecho a la protección de datos, ¿vale? La cuestión de la confidencialidad de tus datos de carácter sanitario, porque si no tengo seguridad de que mis datos de carácter personal pues van a ser custodiados de forma debida y con la digamos, debida diligencia, pues por ejemplo, no voy muchas veces a retrasar la realización de la prueba. Voy a, pues como aparece ahí, ¿no?, voy a ocultar mi estado serológico, va a haber un retraso en la detección, por lo tanto, si retraso, y esto es una evidencia científica también muy interesante, si retraso el inicio del tratamiento antirretroviral, voy a tardar más en caso de conseguir la carga viral indetectable y, por lo tanto, el riesgo de transmisión pues aumenta y esto pues al final también genera mucha criminalización del VIH. Afortunadamente en España estamos en un sistema en el que no hay un delito específico de transmisión de VIH, es el delito genérico
¿no? de lesiones y que tiene que ser es un delito de resultado, es decir, si no se produce la transmisión efectiva no hay responsabilidad ni civil ni penal. Esto en España, pero en otros países esto no ocurre. Y esto me permite enlazar con la idea de la salud pública, porque al final, ¿qué está detrás de muchas de esos datos que mostraba antes Juanse? Pues una idea que también se genera en los años 70, 80 y que se agudiza con la aparición del VIH, que es la respuesta de tensión entre los derechos humanos y la salud pública. Es decir, una especie como en inglés el trade-off, ¿no? Es decir, lo que ganan unos pierden otros. Como si protejo mucho los derechos humanos, que son de carácter individual, lo pierdo en salud pública. Y esa es una respuesta, yo creo, que es incorrecta. Es decir, tú puedes tener una respuesta al VIH protegiendo la salud pública y respetando los derechos humanos sin ningún problema. Entonces, esto al final, ¿qué es lo que muchas veces se justifica? Que para proteger la salud pública pues voy a vulnerar los derechos de las personas con VIH. Porque Juan se señalaba una cosa que es cierta y que estamos haciendo en la clínica. Quizás en el sistema jurídico español, en el derecho español, pues no vamos a encontrarnos con muchísimas normas, salvo que haya una exclusión específica de la persona con VIH, ¿vale? Salvo algo, bueno, pues la consabida coletilla de las enfermedades infectocontagiosas. Pero lo que sí nos vamos a encontrar son otros documentos que son normativos también, que son los famosos protocolos internos, que eso sí que son fuente de muchísimas vulnerabilidades, ¿no? O sea, de vulneraciones de derechos, ¿no? Ahí vemos un listado que puede que podríamos estar hablando pues prácticamente toda la tarde de estas cuestiones, ¿no? Algunos son más fáciles que otros, claro. Si empezamos, la quiebra de la confidencialidad de los datos sanitarios. Claro, es que esto es muy grave porque muchas veces lo que ocurre es que se vulnera la confidencialidad de los datos sanitarios y los propios sanitarios no son conscientes de que lo están haciendo. Estamos resolviendo ahora mismo dos consultas en las que el dato de salud de la persona con VIH aparece en los informes médicos de sus hijos. Entonces, en uno de ellos, además, pues el hijo pues no sabía que su padre tenía VIH y entonces pues apareció allí para hacerse una prueba de rodilla porque le dolía la rodilla de que se había dado un golpe y entonces cuando le dan el parte interconsulta para que se vaya a hacer una radiografía, antecedentes familiares, padre con VIH. Claro. Y esto se lo presentas a los sanitarios, ¿no? En los cursos estos que hacemos de alfabetización también legal con sanitarios y dicen, bueno, pues es que eso prácticamente lo hacemos todos los días, ¿no? Entonces, ahí queda mucho por hacer. Las barreras de acceso de permanencia en el puesto de trabajo, pues es cierto que cuando hablamos de personas ya mayores con VIH que a lo mejor no están todavía en edad de jubilación, pero que ya pues tienen una edad próxima a la jubilación, pues perder el puesto de trabajo puede ser un problema. Y enlazo con uno de los otros puntos, la idea de la contratación de seguros o servicios financieros. Puede ser que en tu trabajo te den un beneficio social, que puede ser un seguro de salud, ¿no?
por lo que sea, es decir, porque has cambiado de puesto de trabajo y entonces uno de los beneficios que te dan es, pues mira, aquí en esta empresa a todos los empleados les damos una póliza o tenemos un precio especial con X aseguradora privada. El problema es que cuando vas a la aseguradora privada para hacerte o te preguntan por tu estado de salud, tienes que decir que tienes VIH y entonces te deniegan el seguro y se genera una situación pues que a lo mejor están entre ese 10% de personas que luego no quieren tener relación con VIH porque fíjate ¿no? Que nos ha engañado y le hemos contratado y no nos ha dicho que tenía VIH. En fin, como digo, podía estar pues viendo todos estos asuntos durante muchísimo tiempo. Ya simplemente por terminar, que creo que sí que es muy relevante para la cuestión de las personas mayores con el VIH, que es la cuestión de la jubilación anticipada, que es un asunto que llevamos bastante tiempo estudiando en la clínica legal. Este es un asunto que está... A la jubilación anticipada se puede acceder de dos formas, ¿no? Con un grado de discapacidad superior al 65%, que son muy pocas personas con VIH tienen un grado de discapacidad tan alto, entonces eso te permite pues, acceder a una jubilación anticipada, independientemente simplemente es por el grado de discapacidad. Pero hay otra que exige el grado menor de discapacidad, que si no me equivoco está en torno al 45%. Pero para eso tienes que tener alguna de las enfermedades o discapacidades de un listado que están establecido en un Real Decreto. Y la razón para que esas enfermedades y esas discapacidades estén dentro de ese Real Decreto es que existe evidencia científica de que hay una reducción de la esperanza de vida. Pues bien, determinadas cohortes de personas con VIH, como ha explicado Juanse, sí que tienen un envejecimiento prematuro. Pero el VIH no está en ese listado. Ahí sí que hay una discriminación. ¿Vale? Porque, ¿por qué no está el VIH? ¿Por qué sí está el síndrome de Down? ¿O por qué está el síndrome de Tourette? O cualquier otra, o el de Willy Pryder, ¿no? ¿Por qué eso sí? Porque efectivamente existe una evidencia científica que hay una reducción de la esperanza de vida, pero el VIH también la tiene. Bueno, quedan cosas por hacer, quedan cosas todavía por hacer. Pero, sí, a ver, yo creo que esto es uno de los temas más importantes que a lo mejor pueden interesar a las personas mayores y creo que con VIH y creo que no sé, a mí me parece que la respuesta, no estamos dando la respuesta probablemente necesaria y lo estamos abordando de la mejor manera. Porque entiendo que aunque no se pueda incluir el VIH dentro de esas enfermedades que te permiten una jubilación anticipada, al menos sí que deberíamos tratar de conseguir que toda esa evidencia científica de que se produce ese envejecimiento y que las personas con VIH mayores tienen una mayor prevalencia de padecer algunos tipos de cáncer, todo eso no está sirviendo para actualizar, pues yo qué sé, desde los sistemas de baremo cuando se solicita una discapacidad o una incapacidad. Todo eso solo se utiliza al final para los congresos, para adquirir conocimientos, saber más sobre el VIH, etcétera, etcétera. Sí, también para manejar clínicamente. Ojalá que fuera mejor, pero aumenta el conocimiento, pero no se traduce en una aplicación práctica en beneficio de las personas con el VIH. Y yo creo que aquí deberíamos ser pues más... ahí deberíamos centrar el activismo, creo, en la actualidad. Me parece a mí. No lo sé, no sé qué piensas tú sobre esto. Sí, yo creo que tienes razón, es decir, que al final el conocimiento tiene que ser para algo, ¿no? Para avanzar en esta cuestión. La verdad,
aquí no ha habido ninguna, que nosotros sepamos, ningún intento No. bueno, pues de discutir o de hablar con el ministerio para ver hasta qué punto es posible esta reforma que creo que es muy importante, ¿no? Es decir, es muy importante porque al final, pues lo que estamos viendo, ¿no?, en lo que nos va a ocupar durante estos webinars, las personas con VIH pues van haciéndose mayores. Y además son personas que por lo general vienen, como tú bien has explicado, de tomar muchos años fármacos muy tóxicos. Es decir, porque no es lo mismo una persona mayor que se infecte ahora y que empiece con los nuevos tratamientos antirretrovirales que esa que lleva 20, 25 años tomando tratamiento antirretroviral. Simplemente como yo creo que deberíamos conseguir algo como lo que se hizo cuando se reclamó la corrección de la lipoatrofia facial, ¿no? Es decir, que esa es una discusión que fíjate que parecía que era imposible conseguir en las reuniones que había en el ministerio, explicándoles que aquello no era cirugía plástica, que vamos, que no era ponerte un aumento de pecho, ¿no? Es decir, que era una cosa que era muy estigmatizante y que por lo tanto no tendrían que considerarla como estética, sino como reparadora. Bueno, pues como sabes, después de mucho, de estudio tutelado y demás, se consiguió. Bueno, pues algo así yo creo que se debería tratar de hacer con esta cuestión por ejemplo, de la jubilación anticipada, ¿no? Es decir, de tener todos esos datos que se pueden tener, porque yo creo que aquí el Instituto Carlos III, los estudios que hace son magníficos, de ver que las cohortes de personas de los años y demás, y llegar a esa, ¿no? Es decir, pues si tenemos la evidencia científica, ¿por qué no se transforma la norma? Claro. Y tú lo has nombrado, ¿no? El grupo de pacientes que lleva más tiempo viviendo con el VIH y que más expuesto ha estado a la medicación antirretroviral, que son los supervivientes del VIH de larga duración. Yo creo que ahí hay evidencia suficiente como para tenerlo en consideración a la hora de cualquier evaluación médica. O sea, y además hay cohortes aquí en España, una muy interesante, llevada por Fátima Brañas, en el que se ve claramente esto que estamos hablando, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos empujar por ese lado y sobre todo tener como aliados a las sociedades científicas. Lo digo porque muchas veces que en las organizaciones de base comunitaria tratamos de hacer estos temas, de hablar de estos temas, pues no dejamos de ser asociaciones de base comunitaria y no nos tienen, pues bueno, como un interlocutor adecuado. En cambio, yo creo que aquí deberían ser nuestros aliados las sociedades científicas, porque ellos tienen el conocimiento, ellos lo generan en la investigación y por lo tanto pueden convencer a quien tengan que convencer. Lo que está claro es que se necesitan más herramientas y más estrategias para cambiar la imagen social tanto de las personas mayores como de las personas que viven con VIH, y hay diferentes instrumentos que están tratando de hacerlo. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud está dedicando este año, este año no, toda una década, a promover el envejecimiento saludable, también con este objetivo de cambiar esos estereotipos y esas creencias falsas y erróneas de las personas mayores, de las que antes estábamos hablando, porque al final esa discriminación, ese edadismo se construye pues eso, por una imagen totalmente errónea de lo que es una persona mayor, pues desde infantil, bueno, haciéndolas como si fueran niños, tratándolas como si fuéramos niños, o incluso también pues sobreprotegiéndolas, ¿no? Y al final, poco a poco, con esas actitudes se les van quitando sus propios derechos, ¿no? Y sus deberes.
Pues bueno, hay estrategias como esta que está tratando de impulsar ese conocimiento también que se necesita del proceso de envejecimiento, que cada vez sabemos más. Y luego en el caso del VIH, pues tenemos el Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH, que tú has tenido estás teniendo un protagonismo como una parte activa importante. Tú, bueno, quiero decir, tú, la clínica legal, ¿no? Estáis haciendo vosotros directamente acciones dentro de este plan, de este pacto social. Sí, hay manos levantadas. No sé si le damos paso ahora, luego. Mejor luego, por favor, que apunte la pregunta, que seguro es muy interesante, y luego damos paso Vale. Y yo es que no sé, pero me gustaría, al hilo de lo que estaba diciendo Miguel Ángel, y para no dispersarnos tanto, hacer una pequeña aportación y una pregunta como muy directa. Adelante, adelante. O más que una pregunta, una exposición breve seguida de una invitación, ¿no? O sea, hay una nueva ley, en abril va a entrar en vigor una nueva ley para valorar la discapacidad, el grado de discapacidad, ¿no? Esta ley, yo no conozco las anteriores, esta ley sí que define que para definir el grado de discapacidad, aparte de la cuestión puramente física o clínica, se van a sumar una serie de factores sociales y psicológicos, ¿no? Concretamente, ellos hablan de baremos, de limitaciones de actividad y baremos que miden las restricciones de participación y baremos que serían más factores contextuales y barreras ambientales. Lo que no está claro es cómo vamos a aplicar las realidades de las personas con VIH para que realmente a la hora de que se midan o que se apliquen estos baremos, los parámetros introducidos en este baremo, podamos realmente demostrar la discapacidad. Sí. ¿Me pillas por dónde voy, Miguel Ángel? Sí, sí, sí. ¿Qué opinas de eso? ¿Y cómo crees que podríamos, o quién crees que tendría que hacer ese trabajo de poner al alcance de los profesionales que midan esta discapacidad esas realidades adaptadas a los parámetros que se relacionan en los baremos? Es el Real Decreto 888/2022, que es el que va a sustituir al Real Decreto el 1971/99, que es el que hasta ahora se estaba utilizando para determinar el grado de discapacidad. No es que ahora no se tengan en cuenta los factores sociales. Lo que ocurre es que hasta ahora los factores sociales solamente se tenían en cuenta cuando llegabas al 25% de limitación, digamos, de una deficiencia de carácter físico, ¿no? Bueno, es decir, en la valoración, digamos, médica de alguno ya fuera sensorial, física, intelectual o tal, tenías que llegar al 25% para que se tuvieran en cuenta los factores sociales. Con el nuevo baremo, los factores sociales tampoco van a ser suficiente para que una persona con discapacidad tenga reconocido el grado de discapacidad. Entonces, vamos a ver cómo se aplica, ¿vale? Por los equipos de valoración de los EVO, los equipos de valoración y orientación, cómo se aplica esto al VIH. Nosotros, por lo que hemos estado viendo, no va a haber en el ámbito del VIH no va a haber una gran diferencia, ¿vale? Yo no espero gran cosa. Espero equivocarme. Ojalá me equivoque. De todas maneras, el grado de es decir, las barreras las herramientas antidiscriminatorias, que era una de las razones por las que
se trataba de vincular VIH con discapacidad, y hay determinados países donde sí, el mero diagnóstico ya te da la condición de persona con discapacidad, era para tener las herramientas antidiscriminatorias. Sobre todo, por ejemplo, inversión de la carga de la prueba. Yo creo que eso es muy importante, ¿vale? La inversión de la carga de la prueba. Bueno, pues eso con la ley 1522 se tiene. Yo creo que eso es un elemento muy importante. Y otra cosa muy relevante también con la ley 1522 para luchar contra la discriminación hacia las personas con VIH es la legitimación de las asociaciones. Eso es la legitimación de las asociaciones para defender intereses colectivos. Es decir, para que no sea, por ejemplo, con el problema que estamos teniendo con los seguros, que antes señalaba, que en la clínica es día sí, día no, una consulta de denegación de seguros, a pesar de que tenemos una norma que dice que no se puede discriminar a las personas con VIH en la contratación de seguros, pues es sí, día no. ¿Vale? Bueno, pues las asociaciones, si tienen la autorización de la persona afectada, van a poder ellas, GTT como GTT, ¿vale?, personarse en un proceso judicial. Y yo creo que eso es muy importante porque volvemos otra vez a la cuestión de no me quiero exponer, es decir, yo no me quiero exponer, ¿no? Pero entonces va a ser una asociación la que va a defender esos derechos. Eso yo creo que hay que ponerlo en marcha lo antes posible. Me preguntaba Juanse por el pacto. Yo creo que el pacto se aprueba en 2018. Ya llevamos pues cuatro años con el pacto. El pacto tiene cosas buenas y cosas pues menos buenas. Cosas buenas porque marca una especie como de hoja de ruta, ¿no? Entonces yo creo que eso pues de alguna manera nos va guiando hacia dónde vamos. Y en la clínica pues estamos analizando pues a nivel estatal, a nivel autonómico, provincial, local, pues las normas jurídicas para ir detectando, ¿no?, pues cositas donde hay margen de mejora. Yo creo que eso es algo bueno. Menos bueno, pues porque esto no es una política de Estado. Es decir, es decir, esto llega mañana, es decir, hay un cambio de gobierno y el pacto desaparece como un acicuerillo en un vaso de agua caliente. O sea, es que no dura ni 3 minutos, porque ya sabemos lo que pasó. Porque este pacto tiene mucha historia, es decir, este pacto ha salido ahora pues porque hubo un cambio en la administración, llegó una persona al pacto, al plan nacional que lo impulsó, que es Julia del Amo. Pero antes el pacto estaba ahí, es decir, pero estaba guardado en un cajón. Así es. Entonces, eso es así. Entonces, bueno, el pacto aprovechémoslo, es decir, y además aprovechémoslo y repliquémoslo en nuestros ámbitos autonómicos, porque creo que eso es importante también de señalar, ¿no? Es decir, por ejemplo, sigamos el ejemplo de Cataluña. Cataluña tiene su pacto autonómico. Yo creo que eso es muy importante. ¿Por qué no hay 17 pactos autonómicos? Porque al final el pacto lo que hace es una mirada, ¿no?, una introspección y decir, bueno, pues vamos a ver en mi ámbito territorial, ¿no?, qué es lo que yo puedo hacer para que no me acuerde del VIH solamente el día 1, ¿no? Es decir, que muchas veces nos pasa eso. Solamente nos acordamos el día, ¿no?, las últimas semanas de noviembre y las primeras de diciembre, y luego durante todo el año parece como que no hay, como que el VIH no existe. Y no es así. Fijaos, desde el día 1 de enero a hoy, que es 1 de marzo, en la clínica hemos recibido 70 consultas. 70, es decir, más consultas que días. Pues algo pasa. Efectivamente. Algo pasa.
En el estudio este que hemos comentado antes, que vosotros también habéis participado, de la actitud de la población española frente al VIH y las personas que lo padecen, solo creo que un 10% de las personas entrevistadas conocían el mensaje I igual a I, indetectable e intransmisible. Y me parece que un 25% solo conocían la profilaxis preexposición frente al VIH, es decir, como una herramienta eficaz frente a la prevención del VIH. Entonces, con esto quiero decir que un pacto como este podría servir pues, para cambiar, por ejemplo, actitudes hacia las personas con el VIH si tuviera ese propósito, ¿no? de difundir ese mensaje, ¿no? Porque puede tener un poder importantísimo, ¿no? A la hora de cambiar creencias erróneas. Claro. Claro, pero fijaos, yo ayer comentaba en Twitter una sentencia del Tribunal Supremo que Sí, ha salido estos días, que es increíble. Es tremendo porque 2023, o sea, el mensaje indetectable igual a intransmisible, es decir, ya no es nuevo, es decir, si es que, claro, es nuevo porque lo oirán ahora por primera vez, pero ya tiene 5 o 6 años la evidencia científica. Una evidencia científica que abrió la portada del periódico The Guardian, sí. ¿vale? Hace ya unos años, cosa que en España eso es, vamos, es ciencia ficción. Pero es que hay la sentencia que está casando el Tribunal Supremo es que no se pregunta ni si la persona con VIH si estaba tomando el tratamiento, ni si tenía la carga viral, no, absolutamente nada. Y encima se atreve a decir que la literatura médica consultada destaca que es decir, ¿pero qué literatura médica consultada? ¿De qué año es esa literatura médica? ¿De qué año? Es decir, porque no puede ser una literatura médica de los últimos 2 o 3 años. Es que es imposible. Es absolutamente... Pues bien, si eso lo hacen los operadores jurídicos, ¿qué no va a hacer el contextualizar la población? noticia? ¿Contarnos Sí. de qué va la noticia? Que no sé de qué estáis hablando. Esto es una sentencia del Tribunal Supremo en la que con todo este lío de la ley del sí es solo sí, ¿vale? Pues uno de los casos que tenían que revisar, pues la persona que bueno, pues que había cometido el delito de abusos sexuales, pues tenía VIH, ¿vale? Y el Tribunal y la noticia es que el Tribunal Supremo no había aplicado, había mantenido la pena, ¿vale? Que no había revisado a la baja, ¿no? Como está ocurriendo. Lo trágico de este caso es que solamente es noticia normalmente las sentencias que se revisan a la baja, ¿vale? Es decir, las que están creando esta alarma social, ¿no? Es decir, ese 30% de casos en los que se están revisando las sentencias, incluso se están excarcelando, que efectivamente es algo para preocuparse. Y no nos enteramos nunca del otro 60 o 70% de sentencias en las que se mantiene la pena, salvo que la persona tenga VIH. Entonces, si la persona tiene VIH, entonces sí que es noticioso que no se haya rebajado la pena. Entonces, claro, el periodismo sensacionalista a mí me saca de quicio, ¿no? Es decir, porque además lo hacen, pues eso, ¿no? En un sitio que es aparentemente, en fin, serio, ¿no? Como es la cadena SER en su página web. Entonces,
claro, luego te coges la sentencia y el VIH no aparece por ningún lado porque está anonimizado. Y yo creo que el VIH no ha sido relevante, porque si el Tribunal Superior de Justicia de Canarias hubiera querido sancionar es decir, tener en cuenta el VIH, lo hubiera hecho. Lo hubiera hecho, porque se puede ver que hay dolo eventual y, por lo tanto, un delito de lesiones en grado de tentativa, como hay otros asuntos. Es decir, que queda mucho, que muchas veces las barreras son actitudinales hacia las personas con VIH. Es decir, y bueno, pues no sé, es decir, que veáis un poco, es decir, la sentencia, quien quiera, pues se la paso, es decir, porque tenemos el archivo para que la leáis, o veis el hilo en Twitter donde está extractado, ¿no?, las partes más jugosas. Miguel Ángel, una pregunta con respecto a esta sentencia, porque le había echado un vistazo. ¿La persona estaba indetectable, la persona con el VIH? No, es que no se tiene en cuenta. No, lo digo porque entendería, o sea, a dolo no se tiene en cuenta que la persona esté indetectable. No, es decir, vamos a ver, es decir, no se ha tenido, no se ha preguntado en el Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas, les ha dado igual, Claro, porque no. no, es decir, ni indetectable, ni no indetectable, ni nivel de CD4, ni se estaba tomando el tratamiento, ni nada. Simplemente es que no ha utilizado preservativo y que el semen es altamente contagioso. Bueno, será altamente contagioso si no está tomando tratamiento. Claro. ¿Quién no está tomando tratamiento en fin, si es que somos de los... es decir, España se ha conseguido el famoso 90 de las personas, ¿no? El 90% de las personas que están tomando el tratamiento antirretroviral, que tengan la carga viral indetectable. Si lo hemos conseguido, si es que es fácil. Porque simplemente consiste en dar pastillas. Entonces, ¿por qué no joder, que es que no es el juzgado de primera instancia de mi pueblo, que es el Tribunal Supremo, que es el Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas? O sea, que hay gente que, en fin, que debería estar más informada sobre esto. Oye, si os parece, vamos adelantando un poco para que no se nos Claro. tome el tiempo. Un segundo. Retomando Lo el digo tema. Juanse, porque Paqui acaba de levantar la mano. No sé si puede ser rápido o breve, o lo podemos dejar para después, Paqui. No, lo dejamos para después, posible Vale. que acabe la ponencia, Juanse, que me parece que será más productivo. Vamos a ir un poquito más rápido. Vamos a pasar a preguntarle a Miguel Ángel ahora, que en el caso de las personas mayores con el VIH, ¿cuáles son los derechos que con frecuencia ven más vulnerados? Bueno, pues la verdad es que hay en esta diapositiva, bueno, aparecen los principios, la clasificación y demás. Es decir, si tuviera que teniendo en cuenta los casos de la clínica, los dividiría como en dos apartados, ¿no? Unos que son genéricos, que pueden afectar también a las personas mayores sin VIH. Es decir, que creo que eso es importante, por lo que antes veíamos de la interseccionalidad. Primero, es lo de la vida independiente. Es decir, eso es una asignatura pendiente. Luego, algo que es muy importante, que tú hablabas de la alfabetización médica, sanitaria, ¿no?, en salud, la legal, pero también la digital. Sí, absolutamente. La digital, porque cada vez hay más, ¿no?, trámites a través de las redes sociales. Bueno, pues estás perdido. Luego otra cuestión que también es muy interesante, teniendo en cuenta los aspectos sociológicos españoles, que es la accesibilidad cognitiva. Es decir, muchos de los documentos que se utilizan en el ámbito sanitario son incomprensibles.
¿vale? Es decir, no están, las hojas de información en los ensayos clínicos, las hojas de información en el ámbito sanitario, muchos documentos son muy difíciles de entender. Entonces, bueno, pues yo creo que eso, digamos, desde el punto de vista de del hecho de ser persona mayor. Y si nos centramos más en persona mayor con VIH, pues diría acceso a las residencias por la famosa cláusula infectocontagioso, el tema de los seguros. El tema de los seguros yo creo que sigue siendo importante. Y aquí hay problemas con seguros antiguos en los que no se reveló que era VIH, o ahora se quiere contratar un seguro, por ejemplo, de decesos y entonces no te dejan. Y volvería a insistir en la jubilación anticipada. Es decir, yo creo que eso es muy, muy interesante. Y destacaría la brecha campo-ciudad, es decir, el código postal. Yo creo que eso es muy importante, y todo esto pues se encargaría, estarían un poco en estos asuntos, ¿no? Es decir, se podrían encuadrar en derechos civiles, derechos económicos, sociales y culturales. Si nos centramos en la salud, por ejemplo, pues esta tarde en clase veíamos un caso en el que puede haber una discriminación por edadismo, que son cuando a una persona se le reconoce o se le concede un visado de residencia no lucrativa. Es extranjero con VIH y se le concede un visado de residencia no lucrativa. ¿Quién son normalmente? Son personas que se quieren jubilar en España, ¿vale? O que vienen aquí por lo que sea, ¿vale? Y que se quieren jubilar en España. El problema de la residencia no lucrativa es que exige la contratación de un seguro de salud. Entonces, uno, si declaras que tienes VIH, no te lo dan. Si no declaras que tienes VIH, da igual, porque la prestación farmacéutica no entra. Entonces, claro, ¿a qué ancianos queremos en España entonces? Claro. ¿No? ¿A los que no tengan problemas de salud? Bueno, pues eso no existe. Bueno, son muy pocos, ¿vale? Es decir, porque a más edad, más enfermedades crónicas vas sumando, y más polifarmacia vas sumando. Entonces, bueno, pues yo diría esas situaciones. Pero las personas mayores también tienen deberes, ¿no? Todos tenemos deberes. Todos tenemos deberes, sí, pero Todos tenemos deberes. a ellos lo que pasa es que por la edad, por el edadismo, el hecho de que no puedan ejercer sus derechos también hace que no puedan cumplir sus obligaciones. Y se piensa que porque sean mayores, porque sean de más edad, o incluso porque estén en una situación clínica que los haga estar en una residencia, por ejemplo, por tener discapacidad, pues parece que como están en situación de discapacidad, pues que no tienen la obligación, ¿no? de cumplir, ¿no? con esos deberes. Sí, yo fíjate, yo más bien, bueno, aquí lo que habría que diferenciar primero si son deberes éticos o deberes jurídicos, ¿no? Es decir, creo que eso es interesante planteárnoslo. Y yo, fíjate, yo más que pensar que no se le dejan cumplir con sus deberes, yo lo que vería, o al menos lo que vemos en la clínica, es que parece que lo único que tienen son deberes. Tiene usted el deber de revelar su estado de salud. Tiene usted el deber de revelar su no sé qué. Tiene usted el deber de... Y claro, para que a mí me exijan deberes, primero me tienen que partir tenemos que partir de los derechos, ¿no? Parece como que sí es cierto, ¿no? Que si hay un derecho subjetivo, hay alguien que está obligado, ¿vale? Y por supuesto las personas con VIH aparecen, ¿no? Es decir, todas estas cuestiones que son más bien muchas de ellas de carácter ético, de carácter, pues bueno, pues tengo que hacer todo lo posible para no
excluirme o tengo que hacer todo lo posible para transmitir mis conocimientos. Efectivamente, si no me dejan, es decir, si me impiden participar, pues no voy a poder cumplir, ¿no?, con ese deber. Desde el punto de vista jurídico, bueno, pues hay algunas cosillas que sí que es cierto, ¿no? Por ejemplo, una cosa que yo creo que es muy importante señalar, porque que es el deber de colaborar, por ejemplo, en que la historia clínica sea lo más veraz posible. Yo creo que eso es importante. O la declaración en el ámbito de los seguros. Si te preguntan, pues tienes que decir la verdad. Nosotros decimos que, claro, es muy fácil decirlo y luego, pues, obviamente alguien me puede decir, hombre, pues hazlo tú, ¿no? Que es mejor que te discriminen a perder la buena fe contractual. Porque si te discriminan, por lo menos tú tienes la posición de dominio, eres tú el que la estás sufriendo, ¿vale? Entonces, pero bueno, ya digo que eso es muy difícil luego de hacer, que yo no sabría si estuviera en esa situación cómo respondería. Me interesa mucho, por ejemplo, que señalas aquí, el deber utilizar los recursos públicos de manera responsable, porque eso nos puede llevar a uno de los temas más interesantes que puede haber y que posiblemente salga en otro webinar, que es si yo tengo derecho a iniciar mi tratamiento antirretroviral con medicamentos innovadores, ¿no? Es decir, porque claro, habrá que ver, ¿no?, hasta qué punto esto es un derecho o prima el deber que yo tengo de que mi tratamiento sea el que genere menos coste para la sociedad, que esto es muy interesante de discutir, ¿no? Entonces, bueno, pero... Es muy interesante. Pero al final yo creo que es interesante a la hora de explicar los derechos ponerles también la otra parte de la moneda, los deberes, porque si al final a las personas mayores se les va apartando de sus derechos y se les va apartando también de sus deberes, van perdiendo poco a poco la condición de ciudadanos y pasan a ser como individuos dependientes. Sí, totalmente. Pero eso es, fíjate, yo creo que eso va muy vinculado a cómo estamos tratando a los mayores. Claro, claro. Es decir, yo creo que un libro de lectura obligatoria es el de Manuel Rico, el de Vergüenza, donde narra la catástrofe en las residencias, y lo estamos viendo en las últimas noticias que aparecen de cómo les están tratando a nuestros mayores en las residencias. Y parece que no pasa nada, ¿no? Es decir, claro. que al final es una prestación social que se ha privatizado y que no le importa a nadie. Y eso es muy grave. Sí, vamos a adelantar un poquito más. Bueno, existen mecanismos para defender nuestros derechos. No vamos a hablar aquí mucho, pero sí daremos más pistas a lo largo de los próximos webinars. Pero sí nos gustaría dar alguna pincelada sobre el primer derecho que íbamos a hablar, porque yo creo que hay que partir o creemos que hay que partir de ¿no?, que es el derecho a ser reconocida como una persona en plenitud de dignidad y derechos. Y lo hemos querido hacer a través como un ejemplo, ¿no? Vivo en una residencia porque mi condición de salud no me permite valerme por mí mismo y mi familia me rechazó cuando recibí el diagnóstico de VIH. Pero aunque necesite cuidados, esto no me convierte en un niño o en una persona a la que no le interesa nada. No me gusta ni entiendo el trato que me dispensan. Que podía estar muy relacionado con lo que acabas de decir, que es el derecho, ¿qué significa este derecho o qué implica este derecho? Porque tiene mucha filosofía detrás.
Es que la pregunta es la pregunta del millón. Es decir, es que, claro, la dignidad humana es la clave de bóveda de todo el edificio. Es decir, nosotros, queramos o no, somos herederos de la Ilustración, de Kant. Y entonces ahí la dignidad humana es un elemento fundamental. La idea de dignidad humana al final es la idea de que no tenemos precio. Claro. Es decir, de que no tenemos precio y que además tenemos una igual dignidad. Es decir, de la idea de dignidad se deriva la idea de igualdad. Es decir, todos, ¿no? Es decir, tenemos la misma dignidad y por lo tanto todos tenemos los mismos derechos, al menos desde el punto de vista ético. La cuestión, como a veces me habéis oído, es cuando hacemos la traducción de los derechos en la dimensión ética y los traducimos a la dimensión jurídica, y ahí perdemos. Siempre ahí, siempre se nos cae. Es decir, es como cuando intentamos, no sé, pasar, ¿no? Es decir, algo que se nos cae, ¿no? entre los dedos de la mano, ¿no? Es decir, siempre hay una merma. Cuando llegamos al otro lado, es más pequeño. Y claro, ahí es donde lo que tenemos que tratar es que la merma sea lo menos posible, porque los derechos humanos son universales. La universalidad es otra, ¿no? de las notas que se derivan de la idea de dignidad, porque al final pues todos somos, ¿no? Tenemos la misma naturaleza humana, ¿no? En mi antigua universidad, yo ahora estoy en Alcalá, pero antes venía, yo he estado prácticamente toda mi vida en la Universidad Carlos III de Madrid. Su lema es Homo homini sacra res. El hombre es una cosa sagrada para el hombre, ¿no? Y eso es fundamental, porque lo contrario es la idea de Hobbes, de que el hombre es un lobo para el hombre. Y eso es tremendo. Es decir, eso es lo que nos quiere hacer pensar el pensamiento liberal. Es decir, que tenemos que competir absolutamente en todo. Y no es así. Es decir, el lobo también coopera, ¿no? Incluso para cazar el lobo coopera, ¿no? Bueno, pues nosotros también tenemos que ser animales cooperativos. Entonces, y tenemos que reconocer al otro como el igual. Pero lamentablemente este derecho en muchas ocasiones se vulnera, pues por ejemplo, cuando se le quita a la persona la propia capacidad para decidir en cosas que son importantes para ella, o cuando se la infantiliza, o cuando se le da un trato que no es el adecuado, algo que hemos visto en los últimos años a propósito de la COVID y las residencias, etcétera, ¿no? Que además son cosas difíciles también de denunciar, porque muchas veces la persona objeto de esa vulneración las asume como, bueno, es lo que hay, o es normal, es lo que sea, ¿no? Claro, al final muchas veces, tú lo conoces muy bien, el autoestigma. Es decir, el estigma no es solamente el estigma que te causa el otro, es decir, es el estigma que tú aceptas, ¿no? Es decir, pues es que tiene que ser así, tiene que ser así. Nosotros a veces nos sorprende muchas veces en las consultas de la clínica cuando por ejemplo, este caso del señor que en los documentos clínicos del hijo aparece su estado serológico. Recuerdo que terminaba diciéndonos: esto es legal, es decir, porque todavía tenía dudas acerca de si se habían conculcado sus derechos. Digo, bueno, pues no lo sé, a mí me parece que sí, pero tampoco lo tengo yo muy... Y muchas veces es esa cuestión, ¿no? Es decir, que no sabemos los derechos que tenemos, que asumimos, ¿no? Pues actos de discriminación, ¿no? Te recuerdo también pues una conversación con alguien de alguna reunión, ¿no? Que decía, no, pues a mí
La dentista siempre me pone la última, pero como es un amor, y dices, pues no, Ya, pues efectivamente, no, es decir, pues si tú no te sientes discriminada, pero claro, lo que te está pasando es una te estoy discriminación mirando, como la claro. copa de un pino. Es Sí. decir, pero como es un amor, en fin, hay que intentar, también, pero también hay que entender esto, ¿no? Es decir, que bueno, que Pero por eso es importante, y creo yo, todas las acciones de alfabetización legal, ¿no? Para que la gente pueda entender, o sea, bajar, hacer aterrizar algo tan complejo conceptualmente como es este derecho, ¿no? Y para que la gente entienda qué es la dignidad y cómo se vulnera, y porque se vulnera en la vida cotidiana constantemente. Y en este contexto de personas mayores, mucho, ¿no? Y lo malo es eso, que está muy interiorizada, ¿no? Y normalizada. sí, totalmente. Es decir, y es de nuevo lo de las personas mayores. Es decir, pero sin VIH. Es decir, la Sí, cuestión aquí es muchas claro. veces que es sin VIH. Nosotros hicimos un proyecto pues el año pasado con la Fundación Fernando Pombo sobre derechos de las personas mayores y es esto, ¿no? Es decir, la cuestión al final es que muchas veces hay determinados comportamientos que dices, pero ¿cómo no? Es decir, pero ¿cómo mi padre no le voy a poner a vivir en una residencia en mitad del campo? Pero si es que tu padre vivió toda la vida en lavapiés. O sea, si es que es más de ciudad que el asfalto. ¿Y cómo le llevas al campo? Él lo ha querido no, pero es que es la más barata. O es la que me ha dado la Comunidad de Madrid. Claro, y de repente, pues un señor que tenía su entorno, ¿no? Es decir, pues el sitio donde iba a echar las cartas la caña, no sé qué, no sé cuánto, pues le pones en mitad del campo y ya está. Y lo has aparcado ahí. Y Pero tampoco hay más lamentablemente, ayudas. Es que lamentablemente esta vulneración de la dignidad la hemos vivido las personas y la seguimos viviendo en el ámbito sanitario con mucha frecuencia, con mucha frecuencia. Y creo que no la hemos denunciado lo suficiente, ¿sabes? Porque si no, no se darían, no se repetirían, vamos. Yo creo que ahí es un trabajo que no solo depende ya de las propias personas con el VIH o con cualquier otra patología, pero que ahí se necesita bastante formación entre los profesionales sanitarios, que al final son ellos los que provocan esa vulneración, ¿no? claro. Por eso la accesibilidad cognitiva es tan importante, porque muchas veces se da la información al acompañante y no a la persona mayor. Ah, sí, sí. Sí, sí. ¿No? Entonces, no, pues lo que tienes que hacer es que sea la persona mayor la que te entienda, porque es la que tiene que tomar la decisión, no tiene que tomar la decisión su hijo o su hija. Sí, ¿No? sí. Yo creo que Esto, en las ONGs que muchas veces, bueno, nosotros aquí en GTT lo hacemos, tanto en Barcelona como en Madrid, que acompañamos a pacientes a consulta para hacer mediación, pues vemos cómo nos están hablando muchas veces, bueno, en general se nos habla a nosotros y no al paciente, en muchos casos, y sobre todo cuando la persona es extranjera y tiene a lo mejor algún problema para entender el idioma, pero se hace, sí. Bueno, preguntaba Elena que en qué medida era relevante el serostatus del padre con la operación de la rodilla del hijo. Ninguna, o sea, ninguna. Es decir, tiene todas las razones. Una sensación o sea, se transmite una vulneración total y absoluta, teniendo en cuenta además ese dato que bueno, pues que cada uno vive la situación como que el hijo no sabía que tenía VIH. O sea, el hijo tenía 23 o 24 años y el hijo no sabía que su padre tenía VIH y que el control neonatal suyo para saber si tenía VIH o no se lo habían hecho en un hospital de Galicia. No tenía ni idea. Fijaos la situación en la que no, lo que está comentando ahora Elena, la situación en esa casa, ¿no? Es decir, bueno, si os parece, vamos a pasar, porque ya estamos ya fuera de la hora, pero vamos a ver si podemos poner alguna pregunta del público. Había una persona que quería hablar antes. Sí, estaba Paqui por ahí.
que creo que se le puede dar paso. Y también tenemos a Paquito Nogales, que ha dicho ha escrito por Sí. por el chat. Paquito Nogales, hola. Yo, si queréis contesto a esto de Paco, vamos a ver, la inversión de la carga de la prueba es en una situación normal, ¿vale? Quien denuncia, ¿vale? Quien presenta, por ejemplo, una demanda civil, ¿vale? O una demanda en el ámbito laboral, porque en el ámbito penal es distinto, ¿vale? Pero en el, digamos, en el ámbito civil o en el ámbito laboral, quien denuncia tiene que probar, ¿vale? Tiene que probar que efectivamente pues, ha habido una discriminación. Con la inversión de la carga de la prueba, lo que se hace es que quien tiene que demostrar que no ha discriminado es la otra parte. Se tiene que presentar al juez una serie de indicios racionales, ¿vale? Para que el juez diga, pues sí, efectivamente, aquí esto es un caso en el que efectivamente tiene usted que demostrar que lo que ha hecho no es discriminatorio. Entonces, bueno, pues esa es la inversión de la carga de la prueba. Y ahora con la ley 1522 se reconoce para, por ejemplo, la discriminación por estado serológico. Que eso es muy interesante porque claro, le obligas a la otra persona a demostrar que el trato diferenciado que te ha dispensado a ti no ha sido por tu estado serológico. Entonces yo creo que eso es muy, muy importante porque es que a veces no hay defensa posible. Fijaos, el caso más estrambótico de seguros que hemos visto es a un señor con VIH que le han denegado el seguro del hogar. El seguro del hogar. Ya me diréis tú, vosotros qué relación tiene el VIH con calar al vecino, es decir, con causarle una gotera al vecino. ¿Vale? Porque el seguro del hogar lo que cubre es eso, ya todos lo sabéis, ¿no? Es decir, las cosas que cubre el seguro del hogar. Bueno, pues se lo han denegado porque tiene VIH. Y digo yo, ¿y por qué le habrán preguntado que tiene VIH? Bueno, ¿Por qué lo habrá dicho? Pues igual la misma relevancia. Ya, pero bueno, si te han preguntado, pues chicos, pues Sí. él ha hecho bien, es decir, pues no, Sí, claro. no ha mentido, ¿no? Sí. Igual es la misma relevancia que el padre tenga VIH para que le peguen la rodilla al hijo. Creo que va en la misma proporción. ¿No? Totalmente. No sé Marc si... dice que plantea una cuestión muy Miguel Ángel, sí, perdón, perdón. daría paso antes a Paqui que Sí, perdón. Que no había hablar. acabado. No, que me da igual. No era un poco que se me han acumulado las cosas porque me da la sensación que en el tema del VIH a veces vamos contracorriente. En el tema que estabais comentando, lo de una jubilación anticipada, pues por lo que eso acarrea, me ha venido enseguida a la mente las revisiones de las pensiones no contributivas cuando empezó a haber carga viral indetectable, que han quitado y quitaron un montón de pensiones. Ahora estamos súper orgullosos de poder decir, igual ahí, esto se ha cronificado, es una enfermedad crónica, con lo cual, como es crónico, no hay derecho a nada, ¿no? Entonces, me da la sensación de que tenemos que estar aliados con la sanidad, pero al mismo tiempo peleándonos constantemente con ellos, porque no hacen más que ponernos cortapisas y vamos siempre contracorriente, ¿no? Lo de infectocontagioso o infecto transmisible, otra cortapisa para poder acceder a unos recursos o a otros, ¿no? Entonces dices, o sea, ¿cómo tenemos que hablar? ¿Qué es lo que tenemos que decir para que a nivel sanitario puedan echarnos un cable para conseguir los derechos sociales, ¿no? Y luego eso, el otro tema es que se me han acumulado, el tema de lo de poner en el informe el padre era VIH, ¿no? O sea que yo en mi ordenador tengo que poner 70 contraseñas y poner numeritos y flores para que no, por aquello de la ley de protección de datos. Y luego en mi informe se permiten
el lujo de poner que mi padre, Ujú. entonces dices, ya, ¿dónde ponemos? ¿Qué estamos haciendo? Y eso, pues las asociaciones, las asociaciones de pacientes, o sea, en realidad yo me planteo, y al final, ¿para qué estamos aquí? Si nos están, venga a echar piedras encima, ¿no? Era un poco esto, ¿no? De decir, ¿cómo vamos a conseguir unas cosas si nos están quitando otras ellos desde ahí arriba, ¿no? No sé, Bravo, un Paco. poco. Sí, muy rápido. Yo diferenciaría dos tipos de reivindicaciones. Unas que son genéricas para todo el colectivo, que es, por ejemplo, lo de la protección de datos, y otra donde sí habría que hacer cohortes. Es decir, porque no es lo mismo la situación de unas personas con VIH que las de otras. Unas van a reclamar la jubilación anticipada y otras un seguro de vida. Es que esa es la heterogeneidad. Es decir, por eso no puede ser café para todos. En Claro. todos los temas. En unos sí Sí, sí. y en otros no. Entonces lo que hay que es discernir, es decir, bueno, pues esto sí, esto por aquí, esto por allá, y tener muy claras las reivindicaciones en cada uno de los colectivos. Y dentro del colectivo, dentro de cada colectivo, las situaciones tampoco son iguales, porque las necesidades no son las mismas y las complejidades no son las mismas. O sea, hay gente que va a envejecer, por ejemplo, con el VIH perfectamente, con todas sus capacidades, y hay algunos que no, con un gran deterioro de la capacidad funcional, ¿no? Entonces yo creo que eso pues, se debe ajustar la respuesta a la persona, ¿no? Totalmente. ¿Hay más manos levantadas? Espera, Juanse, perdón, que estaba. Voy a leer unos cuantos comentarios que estoy viendo para seguir el orden, unos cuantos comentarios que han ido diciendo. Decía Marc, hay mucha ignorancia entre el personal sanitario en relación de VIH-Sida e incredulidad del estatus, y igual ahí hace falta más formación y también poner denuncias o quejas. Berti continúa diciendo, la mejor arma que tenemos es empoderar y alfabetizar a las personas que atendemos, tanto sanitariamente como socialmente. Al final el éxito es saber, y la sabiduría social nos hace mejores y mejoramos nuestro mundo. Muchas gracias. Y Manu pregunta, en el caso de la pérdida del grado, que también tiene la mano levantada, que es el siguiente, si quieres hablar tú, Manu. No se te escucha. Creo que Manu ha perdido la conexión, me ha escrito por WhatsApp. Puede ser. Bueno, él decía, como va a estar grabado, pues si quieres responderle, Miguel Ángel, en el caso de la pérdida de grado de discapacidad en personas coinfectadas con VIH y VIH-C, ¿en qué situación nos encontramos ahora? En el nuevo Real Decreto se mantiene el reconocimiento automático del 33%, ¿vale? Pero hay que solicitarlo, ¿vale? Pero claro, la cuestión es que en el momento en el que se tenga acceso a los antivirales de la hepatitis C, pues se pierde la coinfección. Es que ahí habría que, articular algún mecanismo, sobre todo para que aquellas personas que están recibiendo una pensión no contributiva porque tienen un grado muy elevado de discapacidad y que eso les permite cobrar una pensión no contributiva, pues articular algún otro medio de ayuda social. Porque claro, lo que sí es trágico es no solicito la cura para la hepatitis C para no perder la pensión. Es que eso es de verdad, Pero es muy trágico. tampoco tiene mucho sentido que solo por el hecho de que estén coinfectados le quiten la pensión cuando han hecho el tratamiento de la hepatitis C, porque no todos los pacientes son lo mismo, son iguales, y porque no es lo mismo una persona que lleva con hepatitis C pues viviendo 2 años que uno que lleva 20, ¿me explico? Porque la afectación que puede tener en el hígado va a ser mayor que la que lleva 2, por ejemplo. Eso es. Pero pierdes, ¿no? Es decir, algún grado vas a perder. Seguía preguntando Paquito, sin querer acaparar, me gustaría hablar cuando sea posible sobre discriminación en el ámbito de la salud. Bueno, antes de que inicien mis compañeros, indicarte de que en uno de los webinars siguientes, concretamente creo que es el cuarto, hablaremos del derecho a la salud, a los cuidados sanitarios y servicios sociales de calidad y sin discriminación.
para que estés pendiente por si quieres informarte más. Aún así, bueno, si quieren comentar Juanse y Miguel Ángel algo más. No, yo me remito al próximo webinar. A mí me gustaría plantear algo sobre este tema, era a lo que iba mi comentario. Y es Vale. simplemente aportar que me parece, y ya lo ha dicho alguien, Juan se lo ha dicho antes, y me parece que es muy importante la alfabetización dentro del ámbito sanitario. Como que estamos viviendo en los años 80 todavía, en el ámbito sanitario también. Y esa encuesta que se hacía a la población general sobre porcentajes de personas que pensaban si convivirían con una persona con VIH, me gustaría que se les pasara a personal sanitario. Porque seguramente nos llevaríamos las mismas sorpresas que nos hemos llevado a ver enfermeras que no ponían vacunas porque no creían, como Sí. si en un ámbito científico se pudiera creer. Sin embargo, en el ámbito científico y no solamente en la escala de sanitarias, de auxiliares y de enfermería, sino también en el de la medicina, en el de los propios médicos, también se cree. Y en un ámbito científico no se cree, se prueba. Sin embargo, esto lo digo porque estoy viviendo en mi propia carne problemas relacionados con ese tipo de cosas, que están más relacionadas con la creencia que con la cientificidad de una profesión. Me han tenido que operar de cataratas y me han dejado el último en el quirófano. Pude protestar en el propio quirófano, pero desgraciadamente el cirujano se había marchado. Pero tuve acceso a lo que comentaba todo el personal de quirófano. Y el personal de quirófano no sabe nada sobre VIH, no sabe nada sobre transmisión y no sabe nada sobre I es igual a I. Hace 6 años, que hay muchos más años, pero con contundencia los 6 años que decía antes Miguel Ángel, del I más I, del I es igual a I, pero no se ha enterado ni Dios en este país, pero ni siquiera, y esto es muy grave en el ámbito médico. Mi dentista, a pesar de no hacerme operaciones en las que pueda salpicar ningún fluido, solamente operaciones de tipo protésico, donde no hay peligro de que lo único que le podría salpicar sería alguna salivilla, me atiende con pantalla. Quiero decir, estamos todavía en los años 80 en la medicina. ¿Qué le exigimos a la sociedad? Si no nuestros principales valedores tendrían que ser los médicos. Claro. Y son justamente quienes tienen una carencia impresionante. Es necesario alfabetizarlos a todos, desde el primero hasta el último. Nada más que eso quería decir. Yo esto estoy peleando con Quirón, que ha sido el hospital que me ha dejado el último. Me dirigí al comité bioético, el comité bioético que tiene una dirección electrónica pública, es decir, yo no me la inventé, tiene una dirección electrónica pública, yo inferí que me podía poner en contacto con ellos, me dijeron que ellos no se ponen en contacto con clientes. Digo, bueno, pues ¿para qué coño tienes una dirección pública? Y entonces he tenido que hacerlo a través de atención al cliente, que me ha informado 2 meses después de que ha derivado mi escrito al comité bioético. Estamos en algo kafkiano. Gracias por tu testimonio, Paquito. Nada más. Gracias a ti, a vosotros. José María, antes de continuar, que había levantado en la mano, dinos. Sí, yo vuelvo al tema de la nueva ley, en tanto y que me parece un elemento que aterriza el tema de poder conseguir o avanzar en el tema de derechos o adecuación de la legislación a la realidad de muchas personas que vivimos con VIH. Y en ese sentido, me preocupa que digas que esperas poco de esta ley, ¿no? Porque en un principio la ley ahora prevé que se va a formar a los profesionales que van a hacer las valoraciones. Y esa formación se está haciendo ahora. O sea, estamos diciendo que se van a designar una serie de ítems, digámoslo para ir rápido, en el ámbito social y psicosocial, que van a ayudar a definir este grado de discapacidad, y en algunos casos, como tú decías antes, y creo no equivocarme, decías que van a tener poca importancia. Yo creo que no, yo creo que hay un apartado de la ley que dice que hay algunos casos en el que
la dimensión física o social de la realidad de la persona puede tener más importancia que la clínica en un momento dado, si no me equivoco, ¿no? Entonces, hostia, me sorprende mucho que tengamos poca confianza en esa ley, en tanto que va a entrar en vigor dentro de un mes y medio, que se están formando los profesionales ahora mismo y que yo sepa, nadie está haciendo ningún trabajo para que se estén considerando realidades, o sea, se estén adaptando las realidades que nos afectan a esos ítems, ¿no? Y en lo psicosocial se refiere, pero es que en lo físico nos han colado un gol enorme, o sea, la discapacidad de las personas con VIH se va a medir a partir de estar por debajo de 200 T4, de la aparición de enfermedades oportunistas, que es un término realmente totalmente desfasado, totalmente anacrónico, y los ingresos hospitalarios, es decir, hostia, nos han colado un gol tremendo ahí, porque es que hoy en día la discapacidad en las personas con VIH a nivel físico puede tener más que ver con la fragilidad, ¿no? O en edades mayores puede tener más que ver con la fragilidad, ¿no? Y con aspectos realmente de deterioro psicosocial, ¿no? Que no con nada de eso. Entonces, hombre, no sé yo qué opinas, Miguel, pero realmente hacer un seguimiento de esa ley, intentar, yo no sé de qué manera, porque todos estamos hablando de lo mal que nos trata el sistema, pero es que no hacemos nada para que el sistema, perdón, nada no, hacemos muy poco. Veo que hay la comunidad tiene poca capacidad de articular estrategias realmente comunitarias, porque habla mucho de comunidad, pero realmente el concepto de comunidad habría que ver cuál es, ¿no? O sea, hay poca capacidad para articular estrategias comunitarias que realmente incidan en aquellas cuestiones que nos afectan. Y esta ley, me tomé la molestia de leerme de arriba abajo y realmente deja la puerta abierta a hacer un trabajo de incidencia bastante interesante. El principal de todos es que dentro de un año, a partir de su aplicación, se revisará. O sea, en abril del 2024 va a haber una revisión de esa ley. Tenemos la oportunidad de intentar que se cambien los baremos de la valoración física. Tenemos la oportunidad de que se desarrollen parámetros que reflejen la realidad de las personas con VIH. ¿Lo podemos hacer? ¿De qué manera, Juan? Miguel Ángel, perdona. Y no te quisiera agobiar, ¿eh? No, es que me tengo que ir, o sea, es que no te puedo contestar porque no, es decir, es que estaría, es muy interesante tu reflexión, pero es que yo me he comprometido a ir a buscar a mi hija y es que me tengo que ir porque es que no. Lo primero es lo primero. A las 7:30 y son las 8. Sí, pero de todas maneras espero que tengamos otra oportunidad. Seguro, es decir, vamos a tener 4 webinars más. Sí. Y podremos hablar más sobre esto, porque efectivamente es una oportunidad, veámoslo como una oportunidad. Yo es que soy pesimista. Teniendo en cuenta lo que nos ha pasado con la ley de contratos de seguro, yo ya me bajo del barco de los optimistas. Y lo lamento mucho, pero es que me tengo que ir, que ya llego tarde, ¿vale? Nada, Miguel Ángel, me quedo muchas con la pregunta, ¿vale? Hablamos sobre ello. Chao. Gracias a todos. Y antes de dar el cierre al webinar, yo creo que vamos a apuntar lo que ha dicho Tomás porque es muy interesante. Creo que queda poco tiempo, ¿no? Por lo que has comentado, pero vamos a indagar y a saber si se está haciendo algo desde otras organizaciones. Por lo que sabemos nosotros, desde las de VIH, desde luego no. Pero yo me parece que por lo que son de EA, que tampoco tanto, no. Y aparte es que tomaros la molestia, y perdone, de leeros un poco la ley, que es un puto coñazo, pero leeros la ley. En la ley se define que hay un organismo que va a controlar, o sea, hay un organismo que va a hacer seguimiento de esta ley. Y es un organismo del que forman parte entidades de discapacitados. Sí, es que por eso te quería decir que desde ahí es probable que la participación del VIH se esté articulando. Porque... Mira, concretamente la ley designa una comisión estatal de coordinación y seguimiento de la valoración del grado de discapacidad.
¿no? Que tiene unas funciones determinadas. Sí. Me parece que no tiene funciones ejecutivas, tiene funciones de informar y tal y cual. Pero, hombre, acercarse a ellos, intentar, yo creo que quizás puede ser una buena manera de intentar incidir y de intentar adaptar la Totalmente ley de a nuestra acuerdo. realidad. Totalmente de acuerdo. Tomamos nota y a ver si en la próxima reunión nos podemos explicar algo en el próximo webinar. Y nada, y dejamos ya, lo cerramos porque son las 8. ¿Había alguna pregunta Sí. más, Flay? Bueno, hay una pregunta, pero nada, dice, desde las asociaciones comunitarias ya podemos denunciar en nombre de la persona, pregunta Víctor. No sé si puedes responder tú, Juanse. O sea, si ya se está empezando a aplicar la ley esta de denuncias. No, que va, no. Yo creo Todavía que no, ¿no? Creo que me todavía parece. no. No, me parece que. Bueno. Yo diría, ya se lo preguntaremos a Miguel Ángel, Exactamente. porque él lo conoce bien, pero yo diría que todavía no está implementado del todo. Recogeremos esta pregunta y la resolveremos por redes o como Pero correo eso yo creo que es electrónico. un gran avance, desde luego. Incluso esto podemos unirlo a la pregunta lo que ha dicho antes Josep sobre pues cómo las comunidades nos podemos unir para ir presentando pues esos casos y demás. Pues yo creo que cerramos aquí. Sí, muchas gracias a todas y a todos por haber participado y bueno, que nos veremos en la próxima ocasión. Este webinar estará grabado, lo subiremos, lo alojaremos en YouTube, en nuestro canal y también en nuestra página web. Y vamos a hacer también un material informativo, en concreto de los temas que se han abordado, que también os haremos llegar en papel y también habrá una versión en PDF. Y bueno, un placer ver tantas caras conocidas y buenas tardes o buenas noches. Disculpa, Juanse, yo Sí. creo que me he enterado de chiripa de este webinar. ¿Podría ser que nos avisaras con un mail, ya que tienes nuestros mails, de cuándo se vuelve a hacer? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Cuenta con Avisaremos ello. a los asistentes y bueno, estar con pendiente ello. también de las redes sociales que indicaremos. Vamos, ya os Por digo que el supuesto. siguiente es el 27 de abril, es el siguiente. Ok, muchísimas gracias. Venga, un abrazo a todos. Buenas noches. Chao. Chao.